Hola a todos y todas. Bueno, hoy me propongo empezar con la columna de historia argentina. Y bueno, la primera pregunta que a mí se me viene cuando pienso en historia argentina es, ¿dónde empieza la historia argentina? ¿No? ¿Qué es ser argentinos para nosotros hoy? Y claro, no voy a entrar en ese tema filosófico porque llevaría esta columna y todas las del año, pero siempre que me propongo hablar de historia, siento necesario hacer primero algunas advertencias, ¿no? Primero, antes que nada, entender que yo hablo de historia, una historia entre comillas, porque en realidad esa historia es mi propia interpretación sobre lo que leo, sobre lo que escucho, sobre lo que me atraviesa. Y un poco estas columnas van a ser eso, son una reflexión más entre muchas posibles y por supuesto siempre está la invitación a realizar aportes, a dar opiniones, a decir no estoy de acuerdo, Cristina, mira con esto, porque creo que esas cosas, lo diverso, lo diferente, nos ayuda a crecer y nos nutre. Eh, y antes que todo, bueno, desde ese lugar yo hago una reflexión sobre la historia eh, desde un lugar donde me considero un sujeto histórico y soy un sujeto, por lo tanto, la historia que yo cuento es subjetiva, no puedo ser objetiva porque no soy un objeto. Y por supuesto que mis reflexiones están impregnadas de mi ideología política, de el contexto sociocultural donde crecí, donde me crié, de muchísimos autores que fui leyendo, de muchísimos historiadores que escuché, de muchísimas personas sabias que fui escuchando en esta experiencia de vida que ya tiene su tiempo. Y desde ahí yo voy armando mis propias síntesis, así que muchas veces cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué autor dice esto que vos estás afirmando? La autora soy yo. O sea, alguien alguna vez lo dijo, pero yo no inventé nada ni descubrí nada nuevo, pero en realidad todo lo que uno lee, escucha, estudia, lo va procesando internamente, ¿no? Lo asimila y de ahí genera y crea algo propio. Y eso es lo que yo comparto. Eh, bueno, dicho todo esto, yo arbitrariamente elijo pensar la historia argentina desde mucho antes de que Argentina se llame Argentina. Tomo como punto de partida y de base el territorio, la tierra, ¿no? La tierra tiene su historia, cuenta su historia y en esa historia, bueno, hubieron muchos antes que, que lo que hoy denominamos territorio argentino y estoy pensando en los pueblos originarios específicamente. Y no me voy a detener a hablar de cada uno de los pueblos originarios que estuvieron en este territorio, aunque me resultan fascinantes y me encanta leerlos, estudiarlos, enseñarlos, sí pensar que estamos hablando de una cantidad de pueblos muy diversos que tienen algunos rasgos en común, pero que tienen muchísimas diferencias. Y eso es lo que lo hace especialmente, a mi criterio, atractivo, interesante. Eh, no dejo de descubrir cada vez, ¿no? Como nuevas costumbres, como bueno, cosas que me resultan muy curiosas y que creo que es una parte de nuestra cultura bastante negada. Pensemos que en la historia argentina, así en mayúsculas como historia oficial, esa historia que nos han enseñado, que estudiamos durante mucho tiempo y que continúa lamentablemente, por más que creamos que no, es una historia principalmente escrita desde Buenos Aires y que tiene como objetivo eh, pintar una Argentina blanca, europea, totalmente despojada de todo lo que pudiera ser un elemento originario o africano, ¿no? Que pudiera manchar esa blancura.
Y esto parece desorbitante, pero todavía hoy está muy fuerte en el discurso de los medios de comunicación, en los discursos académicos, en los manuales de texto para la enseñanza, etcétera, etcétera. Ay, me estoy tomando un matecito, disculpen, estoy un poco ronca. Bueno, creo que nuestro suelo argentino tiene una enorme diversidad desde sus raíces más profundas, que las ubicamos en los pueblos originarios. También se suma el elemento afro con la entrada de esclavos ya en la época de la colonia, y también se suma el elemento europeo con la entrada del hombre blanco europeo a partir de la conquista. Entonces es muy complejo hablar de Argentina como hablar de América Latina. Por eso creo que un tema interesante para reflexionar tiene que ver con el mestizaje. Y el mestizaje se ha hablado mucho. Yo me acuerdo cuando estudiaba, allá por la escuela secundaria, también un poquito en el terciario, que cuando se estaba estudiando la etapa colonial, se hacía una pirámide, ¿no? Donde ponían, bueno, arriba de todo el blanco europeo, después venía el criollo, después venía el mestizo, después venían los indios y después venían los esclavos africanos. Y entre medio todas las cruzas posibles, ¿no? Y eso queda como una pirámide fija, muy prolijita, organizada, pero no nos enseñaban que además todas esas castas convivían entre sí en lo cotidiano, ¿no? Y qué difícil es pensar una sociedad conviviendo con toda esa mezcla. Bueno, producto de esa convivencia y de toda esa mezcla, henos aquí, nosotros hoy. Entonces me parece interesante pensar en el mestizaje, porque antes nos decían, bueno, la cruza del blanco con el indígena dio por resultado el mestizo. Y por eso hay mucho mestizaje en América Latina. Y punto, ¿no? Ahí quedaba. Entonces parecía como que en un sector estaban todos los mestizos, en otro sector todos los blancos, con los criollos que estaban un poquito más emparentados, si se quiere, y después bien abajo, ¿no? En lo más marginal, indios, mulatos, negros, etcétera, etcétera. Bueno, creo que el mestizaje es una cuestión fundamental para pensar, es un eje de la historia latinoamericana que nos ayuda a entendernos, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestra realidad, en nuestra manera de ver el mundo. Y creo que por eso es algo mucho más profundo que una simple clasificación para estudiar la organización social de la etapa colonial, sino que es algo que surge a partir de la etapa colonial y llega hasta nuestros días. Y entonces empecé a pensar un poco más en esta palabra de mestizo y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que incluso no es lo mismo ser mestizo, por ejemplo, en Bolivia que en Argentina. En Argentina la palabra mestizo tiene algo de peyorativo, o sea, se refiere a una persona que de alguna manera, entre comillas, está manchada por una sangre que no es pura, o sea, no es europeo. Mestizo es como, bueno, alguien inferior. En cambio, en Bolivia el mestizo es justamente quien está por encima del elemento indígena o de los pueblos originarios, es el mandamás, es el capataz, es el que puede subyugar a otros, ¿no? Cuando está entre los suyos. Y los mestizos son un porcentaje elevadísimo en esa población boliviana. Ahora, cuando el mestizo se encuentra frente a un europeo o un blanco 100%, por decirlo de alguna manera, bueno, ahí se siente menos, ¿no? Entonces está el rasgo común del mestizo es que está entre medio de dos mundos. Puede llegar a sentirse superior, entre comillas, frente al pueblo originario o al originario más puro, pero también se siente inferior frente al blanco. Parece tremendo hablar en estos términos de razas, pero no encuentro otra manera de poder aclararlo. Entonces,
ser mestizo no es lo mismo en una zona que en otra, va variando según la composición, la historia, ¿no? Y cómo se fue dando esa mezcla entre el elemento originario, el elemento afro, el elemento europeo. eh, y la mezcla fue buena, ¿no? Dicen por ahí en algún momento. Ah, esta mujer que no me acuerdo el nombre, ya me va a aparecer, disculpen. Bueno, mientras yo investigaba hace ya un tiempo sobre esto del mestizaje y buscaba por ahí una manera un poco más profunda de enseñarlo, de compartirlo con mis estudiantes, encontré algunas cosas de Silvia Rivero Kusikanski. Silvia Rivero Kusikanski es una socióloga, historiadora, bueno, es una intelectual de primerísima línea boliviana, y ella en sí misma aporta este gran dilema, porque es hija por parte paterna de europeos y por parte materna de originarios. Y entonces dice Silvia Kusikanski que en realidad somos las dos cosas, ¿no? Que ella se siente de las dos maneras, que no se puede negar la sangre india, pero tampoco se puede negar la sangre europea, que uno no puede elegir, decir, bueno, yo voy a ser europea y niego la raíz indígena, ni viceversa. Entonces, ella en sí misma aporta las dos, ¿no? Y se nota cuando se la escucha, cuando se la ve, realmente yo lo aconsejo, la aconsejo, hace muy bien escuchar a Silvia Rivero Kusikanski. Pero más allá de eso, ella usa un término que se llama cheje, y que este término cheje encierra una visión del mestizaje que me parece muy interesante y que yo comparto. Cheje significa como una especie de gris yuxtapuesto, donde se puede pensar en lo blanco manchado de negro o lo negro manchado de blanco, pero no forman un solo color, no es una mezcla, sino que existen de manera yuxtapuesta. De lejos se ve gris, pero cuando uno se acerca ve que son muchísimos puntitos, negros y blancos, negros y blancos. Son dos opuestos que no se funden. Y esa me parece que es una mirada importantísima, que es una mirada nueva para mí, y que nos ayuda a comprender y acercarnos un poco más a lo que es la esencia de América Latina. Como para cerrar, porque me estoy extendiendo demasiado, les voy a compartir una frase de Silvia Rivero Kusikanski que dice lo siguiente: existimos los que somos chejes, que no somos indios ni tampoco europeos, y somos las dos cosas. Identidades que no se funden entre sí, pero se articulan. Esa es para Silvia la potencialidad emancipativa y creadora de lo cheje. Bueno, espero les haya gustado y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.